Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio. Ha acabado ya la semana, hoy es viernes 4 de octubre. Recordados que este es el programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Hoy me acompaña aquí a mi lado en los mandos Luis Aracho. Un saludo, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy nos despertábamos con la noticia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirma la ilegalidad del pacto entre la Unión Europea y Marruecos, ese pacto en el que se permite a los barcos españoles faenar en aguas marroquíes y saharauis a cambio de que los productos agrícolas cultivados en tierras marroquíes pues tengan menos supervisión fitosanitaria en materia de productos utilizados para sacar esas cosechas y en general pues que hay una competencia desleal con esos productos porque se atienen a unas leyes más laxas. Ante este tema pues se han despertado las asociaciones agrarias y muchos agentes del sector que han dado su opinión, así que hoy vamos a centrar el programa en este tema que va a dar mucho que hablar. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 4 de octubre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 2,32. La Perona Roja, un primer corte de 5,86 y un último de 3,94. La Rastra, un único corte, 6,06. La Estrique, un primer corte de 6,06 y un último de 2,50. La Emerite, un primer corte de 4,68 y un último de 3,38. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,71. El español, un primer corte de 1,02 y un último de 0,80. El Almería, un primer corte de 0,71 y un último de 0,64. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,39. El gordo, un primer corte de 1,66 y un último de 1,27. El blanco, un primer corte de 2,29 y un último de 1,76. Pasamos ahora a las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,63. La larga, un primer corte de 0,90 y un último de 0,71. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 0,76. El Daniela, un primer corte de 1,40 y un último de 0,83. El pera, un primer corte de 1,52 y un último de 0,97. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,49. El padrón, un primer corte de 2,13 y un último de 1,93. El italiano verde, un primer corte de 1,50 y un último de 0,97. El italiano rojo, un primer corte de 2,34 y un último de 0,49. El lamullo verde, un primer corte de 1,79 y un último de 1,21. El lamullo rojo, un primer corte de 2,76 y un último corte de 1,92. California verde, un primer corte de 1,28 y un último de 1,03. El California rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 1,17. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,52. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 4 de octubre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmedia.com. La Junta aprobará una línea de ayudas para las explotaciones afectadas por la sequía extrema. La Consejería de Agricultura está desarrollando una nueva línea de ayudas para apoyar a las explotaciones agrícolas afectadas por esta sequía extrema. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha anunciado que en los próximos días se convocará a las organizaciones agrarias y cooperativas para definir las comarcas y sectores que recibirán estas ayudas. Este proceso es similar al llevado a cabo para las ayudas de 100 millones de euros destinadas a la modernización de maquinaria y equipamiento agrario, cuyo plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 18 de octubre. Estas subvenciones, enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, buscan mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones agrarias. De los 100 millones de euros disponibles, 50 millones se destinarán específicamente al sector olivarero, gravemente afectado por la sequía. Los incendios cubrirán hasta el 50% de la inversión los incentivos cubrirán hasta el 50% de la inversión, con posibles incrementos del 20% para jóvenes agricultores o zonas con limitaciones rurales, sin superar el 90% del total y con un máximo de 150 euros por solicitud. En lo que va de año, aumentan un 36% las alertas europeas en productos hortofrutícolas importados con materias activas no autorizadas. La Unión Llauradora, organización agrícola, ha denunciado que en lo que va de año el sistema europeo de alertas RASFF ha detectado 596 rechazos de productos hortofrutícolas provenientes de terceros países por contener materias activas no autorizadas o por superar los límites máximos de residuo permitido, lo que supone un incremento del 36% respecto al año pasado. Entre los países con más detecciones destacan Turquía y Egipto, mientras que las alertas en cítricos y el uso de clorpirifos prohibido en la Unión Europea también han sido especialmente preocupantes. En esta situación, la Unión propone aumentar al 50% los controles de frutas y hortalizas de los países con más rechazos y extender las medidas de vigilancia durante 12 meses. Si se observa un incremento del 5% en las alertas durante este periodo, sugieren cerrar las importaciones de los productos afectados. Carles Peri, secretario general de la Unión, ha pedido a la Comisión Europea que acelere la implementación de las llamadas cláusulas espejo, que exigirían los mismos estándares de producción a los productos importados que a los producidos en Europa. Cajamar Innova selecciona 14 emprendedores en tecnologías del agua y producción sostenible de alimentos. El programa de apoyo al emprendimiento de la Fundación Grupo Cajamar ha iniciado un nuevo curso con 14 startups seleccionadas entre más de 500 candidaturas. Estas empresas emergentes, centradas en la gestión eficiente del agua y la producción sostenible de alimentos mediante soluciones tecnológicas, comenzarán su formación en el ecosistema de innovación de Cajamar, que incluye la estación experimental Las Palmerillas y la plataforma de conocimiento Plataforma Tierra. Este año, además de continuar con el programa Cajamar Innova, que ya ha apoyado a más de 70 empresas en el ámbito de las tecnologías del agua, se ha lanzado la primera convocatoria de Cajamar Innova Agrotech, enfocada en la producción de alimentos. Las startups también contarán con el respaldo de corporaciones y entidades líderes en el sector agroalimentario, como Acciona, Akbar, Anecop y el CSIC, que participarán como socios estratégicos para impulsar la innovación de este sector clave. Continuamos. Los líderes de la cadena de suministro agrícola se reunieron en la Global Gap Summit 2024 en Varsovia. Allí discutieron los desafíos emergentes y las nuevas tecnologías que están transformando el sector. El evento, que atrajo a 300 participantes de diversos países, subrayó la importancia de la certificación de procesos agrícolas, no solo para cumplir con los requisitos de los compradores, sino también para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en las fincas. La colaboración fue el eje central, con debates en 10 sesiones sobre estrategias para enfrentar los retos actuales y futuros. Durante la cumbre se destacó el papel transformador de la inteligencia artificial en la agricultura y la creciente demanda de transparencia en la cadena de suministro. Los participantes enfatizaron que la adopción de nuevas tecnologías y la adaptación a normativas más estrictas son claves para garantizar prácticas agrícolas responsables. La cumbre concluyó con optimismo sobre el futuro y un
llamado a continuar la colaboración en todo el sector, además del anuncio de la próxima edición de la Global Gap Summit para 2026. Andalucía prevé una producción de más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva en la próxima campaña. Las proyecciones para la producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 24-25 indican un notable incremento, superando el 1 millón de toneladas, lo que representa un 76,6% más en comparación con la campaña anterior. Este aforo, presidido por el consejero de Agricultura Ramón Fernández Pacheco, destaca que el clima favorable con precipitaciones y temperaturas suaves ha beneficiado a las plantaciones, especialmente en Jaén, que lidera la producción con 445.000 toneladas, seguida de Córdoba y Sevilla, aunque la mayoría de las provincias presentan un aumento de producción. Almería y Huelva son excepciones, con descensos en sus cifras. Además, se anticipa un crecimiento del 18,1% en la producción de aceituna de mesa, alcanzando 388.487 toneladas, y se espera que la campaña de aceite ecológico produzca 29.230 toneladas, siendo Córdoba la principal productora. El olivar no solo es crucial para la economía andaluza, generando 17,3 millones de jornales, sino que también refuerza el empleo en más de 300 municipios. En un esfuerzo por mejorar la competitividad del sector, la Junta de Andalucía planea implementar la Estrategia Andaluza para el sector del olivar 2023-2027, enfocándose en la calidad y la modernización del cultivo, asegurando que el olivar siga siendo un emblema de la cultura y la tradición andaluza. Coexpal presenta a Almería como campeona de Europa en frutas y hortalizas. La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas está ultimando los detalles para su participación en la próxima edición de Fruit Attraction, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en IFEMA, Madrid. Con un stand de 112 metros cuadrados y una zona expositora que reúne 36 empresas en un total de casi 2.600 metros cuadrados, Coexpal se posiciona como un punto de encuentro esencial para productores y clientes tanto nacionales como internacionales. Este año la feria se presenta como una oportunidad clave para mostrar la excelencia y el valor del modelo productivo almeriense, coincidiendo con el inicio de la campaña hortofrutícola 24-25. Durante el evento, Coexpal destacará la posición de Almería como campeona de Europa en frutas y hortalizas, así como en áreas como seguridad alimentaria y sostenibilidad, gracias al reciente Centro de Innovación Tecnológico CITCOEX. Se presentarán varios proyectos de investigación y desarrollo enfocados en la digitalización y optimización del riego en invernaderos, además de nuevas instalaciones de LabColor que mejorarán la capacidad de análisis en seguridad agroalimentaria. Según Juan Antonio González de Coexpal, esta cita se consolida como un escaparate vital para fortalecer las relaciones comerciales en un sector excepcionalmente exportador. Ahora a un tema recurrente: 2 detenidos cuando trataban de asaltar una nave industrial en Adra. La Guardia Civil ha detenido a 2 individuos que intentaban asaltar una nave industrial en Adra. Los hechos ocurrieron en agosto, cuando el propietario de las instalaciones alertó a las autoridades sobre la presencia de varias personas con el rostro cubierto en su propiedad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los sospechosos, quienes intentaron huir, pero gracias a la rápida intervención de la policía se logró detener a uno de ellos tras saltar una valla. El segundo fue localizado escondido detrás de un camión. Durante la inspección se descubrió que llevaban la llave de un vehículo robado en el Ejido. Los detenidos enfrentan cargos por robo con fuerza en grado de tentativa y sustracción de vehículo, y las diligencias correspondientes han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número 2 de Berja. La operación, en colaboración con la Policía Local de Adra, forma parte de un plan más amplio de la Comandancia de Almería para prevenir delitos relacionados con explotaciones agrícolas y ganaderas en la región. La Guardia Civil subraya la importancia de la comunicación ciudadana y la colaboración efectiva con las policías locales para el éxito de estas operaciones. UPA Andalucía mantiene la concentración del 11 de octubre mientras Agricultura no concrete ayudas directas contra la sequía.
El sindicato ha decidido mantener la concentración que se esperaba para el próximo día 11 frente a la Consejería de Agricultura ante la falta de ayudas directas. La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, critica las declaraciones del consejero Ramón Fernández Pacheco, considerándolas insuficientes y poco claras, tras más de un año de denuncias sobre la grave situación que enfrenta el sector. Iglesias exige una reunión urgente con el consejero en las provincias más afectadas, como Almería, Granada y Málaga, y reafirma la necesidad de ayudas directas para agricultores y ganaderos. Además, UPA Andalucía subraya la urgencia de medidas que no solo aborden la sequía, sino que también controlen la fauna salvaje que daña las plantaciones y solicitan un nuevo plan de arranque y plantación de almendros. La situación en el interior de Almería y el norte de Granada es crítica y los representantes de UPA demandan una respuesta rápida de la consejería, similar a las ayudas implementadas en otras comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón. Si sus reivindicaciones no son atendidas, la organización continuará con su concentración en Sevilla, insistiendo en que ya es hora de pasar de las palabras a la acción. COAG exige la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. Uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos exige la suspensión inmediata de este acuerdo tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirma la ilegalidad de este pacto modificado en 2019. La sentencia sostiene que el acuerdo viola el derecho internacional al no contar con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, aunque se concede un plazo de 12 meses para mantener el acuerdo por razones de seguridad jurídica. COAG argumenta que esta extensión favorece a las empresas transnacionales a costa de la rentabilidad de los productores europeos que enfrentan competencia desleal. Además, el tribunal ratificó que el acuerdo vulnera los derechos de los consumidores de la Unión Europea al confundir el origen de productos como tomates y melones, que deben etiquetarse claramente como provenientes del Sáhara Occidental. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, subrayó que se está cometiendo un fraude al consumidor, ya que muchos productos importados de Marruecos son etiquetados de manera engañosa. COAG pide que la Unión Europea actúe rápidamente para corregir esta situación y mejore los controles sobre el etiquetado y garantizado que se respete el origen de las frutas y hortalizas, protegiendo así tanto los productos como los consumidores europeos. El Pleno del Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso en defensa de la Vega del Andarax. También un tema que tratamos en el programa de ayer y que hoy vamos a recordar. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado una moción en defensa de la agricultura y los agricultores afectados por este plan, con el apoyo del Partido Popular y Vox y la abstención del PSOE. Esta moción reconoce la importancia de la agricultura intensiva para el desarrollo económico de la comarca y establece la necesidad de regular los derechos adquiridos por los agricultores que poseen invernaderos. También se ha acordado que, en caso de ser necesaria una expropiación, el valor se fijará de acuerdo con la infraestructura y el cultivo en la finca y se eliminarán las ampliaciones que afecten a suelos privados. El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, destacó que estos acuerdos serán enviados a la Consejería de Fomento para dar apoyo a los agricultores afectados por la falta de regulación. Segura cuestionó la situación actual que dificulta a los agricultores obtener créditos y licencias, subrayando la importancia de establecer una regulación clara que proteja la agricultura intensiva y proporcione certidumbre en un sector clave para la ciudad de Almería. Nuestros agricultores y todos los ciudadanos de Almería lo merecen, concluyó Segura, reafirmando el compromiso con el desarrollo del sector agrícola. Vamos ahora, como cada viernes, a ofrecer el balance de precios de las subastas agrícolas almerienses, titulando que los pimientos Lamullo Verde y California Amarillo siguen hacia arriba en la primera semana de octubre. Las cotizaciones de las diversas hortalizas del poniente almeriense han tenido un complicado inicio del mes de octubre, registrando bajadas considerables de precio, sobre todo en cuanto al calabacín y berenjena se refiere. Según las cifras recogidas de la subasta de Agroponiente Adra, este viernes 4 de octubre, el calabacín en sus dos tipologías ha perdido valor.
ya que el fino se ha quedado en los 1,70 euros en comparación con los 2,33 euros por kilo que registró el pasado viernes 27 de septiembre, mientras que el tipo gordo ha pasado a los 2 euros con 10 céntimos de hace 7 días a los 1,41 euros de este viernes 4 de octubre. Sin duda, este hecho refleja el incremento de oferta en los últimos días debido a que se continúa manteniendo las altas temperaturas en las horas principales del día. En lo que respecta a la berenjena, la rallada ha caído hasta los 0,74 euros por kilo en comparación con el euro y medio de la semana anterior. Y la berenjena larga, por su parte, ha cotizado este viernes a 0,81 euros menos que el viernes anterior, quedándose en los 0,88 euros por kilo, según las cifras de la subasta Agroponiente Adra. Malas noticias también para el pepino Almería y el francés. El primero se queda en los 0,70 euros el kilo, 7 céntimos menos que el viernes anterior, mientras que el pepino francés ha tenido un corte medio de 0,78 euros, en comparación con los 0,81 euros del día 27 de septiembre. Sin embargo, el pepino español sí que sigue respondiendo bien en origen y en esta ocasión cierra la pizarra rozando el euro con 5 céntimos por kilo, 26 céntimos más que la semana anterior. En cuanto a la judía Elda, este producto también ha dejado buenas sensaciones en la subasta de Agroponiente Adra este viernes 4 de octubre, ya que ha contado con un precio medio de 4,46 euros, mucho mejor que los 2,79 que se registraron el viernes pasado. Finalmente, en relación a los pimientos, el Amullo verde y el California amarillo continúan al alza, como indicábamos al principio de este balance. El primero de ellos sube hasta los 1,55 € por kilo, 14 céntimos más que la semana anterior, mientras que el California amarillo, por su parte, está rozando el euro con 60 céntimos, cuando el día 27 de septiembre la cotización media fue de 1,26, o sea que se nota bastante esa subida. La nota negativa dentro de esta hortaliza la ponen el Lamullo rojo y los Californias verde y rojo. El primero cae hasta los 2,31 euros, el California verde se queda en los 1,25 euros el kilo de media, unos 17 céntimos menos que la semana anterior, y el California rojo desciende su valor hasta los 1,35 euros el kilo en comparación con el euro con 56 céntimos del viernes anterior. En general son buenos números, pero tienen un comportamiento decreciente. Así las cosas, en definitiva, el mes de octubre comienza con precios un poco más bajos que han sufrido las consecuencias de los mercados, así como de las temperaturas, aunque se espera que con el paso de las semanas y con las ventas en aumento, estas cotizaciones vuelvan a registrar un repunte en la mayor parte de las hortalizas. Vamos ahora con la predicción meteorológica, empezando por el riesgo de incendios, que tan importante es para pues saber la posibilidad o no de esas quemas agrícolas. Vamos a decir el riesgo de incendios de mañana, sábado 5, en el que vamos a tener riesgo bajo en prácticamente toda la provincia. Aumenta a riesgo moderado en la frontera con Granada. Y solamente vamos a tener riesgo alto en la zona de Oria. Sin embargo, y por suerte, no vamos a tener riesgo ni muy alto ni muy extremo en ningún punto de la provincia. Insisto, esta es la predicción para el sábado 5 de octubre. Vamos ahora con la predicción meteorológica. Empezamos por toda la zona metropolitana de Almería. No vamos a tener riesgo de precipitaciones en los próximos días. Como mucho, cielos nubosos que dan para hoy viernes y un poquito para mañana. Las temperaturas van a tener una máxima de 25 grados, suben un poquito el domingo y llegan, según la predicción, a 28 grados de máxima para la semana que viene. Parece que el viento nos da una tregua. En el poniente, muy parecido, sin riesgo de precipitación, con las temperaturas un poquito más altas y con cielos con bruma en vez de tan nubosos como en Almería.
Si nos vamos al Levante, pues parece que han descendido drásticamente esas posibilidades de precipitación que dábamos ayer, así que un panorama bastante parecido a el de la provincia. Solo encontramos un poquito de posibilidad de precipitación en la zona del Valle de la Almanzora, pero nada, muy poquito, porque ya para mañana cielos despejados y unas temperaturas más altas que en la zona de la costa, con máximas de hasta 33 grados que dan para el domingo. Esta ha sido la predicción meteorológica. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora a atajar el tema principal del programa de hoy, de este viernes 4 de octubre, que no es otro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ha anunciado los acuerdos de 2019. Ha anulado, los acuerdos de 2019 entre la Unión Europea y Marruecos sobre productos agrícolas y pesca. Luis, ¿qué ha argumentado esta sentencia? Pues sí, efectivamente, tal y como estábamos diciendo, el argumentado es que el pueblo del Sáhara Occidental no ha dado su consentimiento, violando los principios de autodeterminación. Sin embargo, el acuerdo agrícola pues seguirá estando vigente en los próximos 12 meses para evitar consecuencias graves para la Unión Europea. En 2019, el Frente Polisario interpuso ante el Tribunal General de la Unión Europea, a primera instancia judicial del Club Comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los 27, y el tribunal les dio la razón al considerar que estos acuerdos pues no tenían el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. En cuanto a los productos como tomates y melones del Sáhara Occidental, el tribunal dictaminó que deben etiquetarse indicando que provienen de este territorio, del Sáhara Occidental, no de Marruecos, para evitar así engaños a los consumidores, como es lógico y normal. Esta sentencia responde a una demanda en Francia que cuestionaba el etiquetado de productos agrícolas del Sáhara Occidental como si fueran marroquíes. Por su parte, el gobierno de Marruecos ha afirmado que no se considera aludido de ninguna forma por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anula los acuerdos comerciales y pesqueros y ha exigido a la Unión Europea y a sus Estados miembros que adopten medidas necesarias para respetar los compromisos firmados, habida cuenta de la alianza estratégica entre ambas partes. Pues sí, vamos a comentar un poco cuáles son los orígenes de estos acuerdos. Son acuerdos de julio de 2019 en los que la Unión Europea y Marruecos firmaron este acuerdo que permitió a los barcos europeos, en su mayoría españoles, pues pescar en aguas marroquíes, incluyendo las adyacentes al Sáhara Occidental. Este acuerdo es parte de una asociación más amplia de temas pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos y establece un marco de cooperación en la sostenibilidad de recursos marinos. Las condiciones del acuerdo. Pues a cambio del acceso a las aguas, la Unión Europea pagaría a Marruecos aproximadamente unos 52 millones de euros anuales. El acuerdo cubre zonas de pesca que incluyen el Atlántico, extendiéndose hasta el Sáhara Occidental, lo que ha generado críticas. En total, alrededor de 128 barcos europeos, la mayoría españoles, pueden faenar en estas aguas. También, dentro de las condiciones del acuerdo, pues se permitió la entrada libre de aranceles de productos agrícolas y pesqueros marroquíes al mercado de la Unión Europea, incluido aquellos procedentes del Sáhara Occidental. Esto, Carlos, es la clave de lo que hemos podido hablar con Andrés Góngora, que es secretario provincial de COAG. Nosotros le hemos querido preguntar claramente: si este acuerdo se rompe, ¿eso quiere decir que se van a acabar las exportaciones hortofrutícolas de Marruecos? Su respuesta ha sido que no, porque lo que incluía el acuerdo era que estuviesen libres de aranceles. Y además, como acabamos de decir, hay una prórroga de 12 meses, prórroga que desde COAG pues se ha criticado. Quieren que ya se erradique, ¿no? estas prácticas. Efectivamente, pero entonces, en todo caso, lo que tendríamos es una situación de
digamos, de poca de legalidad, ¿no? De inseguridad jurídica. Pero bueno, aún así, pues todavía seguirán entrando estos productos sin aranceles. Bueno, pues yo creo que quien mejor puede explicar este tema es el propio Andrés Góngora, así que vamos a escuchar sus palabras. Tenemos al otro lado de la línea a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, agradecemos mucho que hayas podido atendernos hoy. Sabemos que es un día de locos, sobre todo por esta noticia que hemos sabido hoy de que el Tribunal de Justicia Europeo ha echado atrás esta polémica sentencia. La primera pregunta es, ¿esto qué va a significar para la agricultura de Almería? Bueno, la sentencia en sí es bastante clara, la estábamos esperando desde hace ya bastante tiempo. Estábamos en COAG convencidos de que el resultado iba a ser este, que es el declarar nulo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola, también habla de la pesca, pero evidentemente es una buena noticia en el sentido de que es un acuerdo que ha perjudicado y que perjudica a día de hoy muy seriamente a nuestra provincia en materia agrícola, generando una competencia desleal contra las producciones almerienses. Esto lo hemos hablado por activa y por pasiva, pero sobre todo porque el acuerdo ha instado a los inversores europeos, también algún almeriense, a que se vayan a producir a Marruecos y en este caso también al Sáhara, ¿no? Porque por donde se ha abierto la brecha del acuerdo de asociación ha sido precisamente con el tema del Sáhara Occidental, en el que Marruecos se empeña en decir que ese territorio es suyo y que por lo tanto esas producciones forman parte del acuerdo, y lo que dice la sentencia es que en ningún caso esas producciones pueden formar parte del acuerdo, ni que Marruecos puede negociar con ese territorio con la Unión Europea, ¿no? O sea que la sentencia es clara. Lo que más nos preocupa es que el tribunal deja 12 meses para la aplicación de la sentencia y creemos que eso es un error y así lo vamos a recurrir, porque no puede ser que, por un lado, diga que el acuerdo es ilegal y da los términos legales para decirlo y, sin embargo, dice que lo va a dejar o permite a la Comisión Europea mantenerlo durante 12 meses hasta que se ejecute dicha sentencia, ¿no? Pero en definitiva es una buena noticia que venimos muchos meses, años persiguiendo con un proceso judicial que ha durado muchísimo tiempo y que ahora solo cabe que esta sentencia se materialice, ¿no? Sabemos que la Comisión seguramente pues nos vuelva a jugar alguna treta, alguna jugarreta, busque algunos términos legales para intentar darle la vuelta, pero en nuestra opinión la sentencia es muy clara, ¿no? Y es que el acuerdo es ilegal. Parte de las condiciones de este acuerdo, y aquí corrígeme si me equivoco, era que se permitía faenar a barcos europeos y a cambio había entrada libre de aranceles de productos agrícolas y pesqueros marroquíes. Esto, una vez que la sentencia echa abajo este acuerdo, ¿significa que Marruecos va a tener más problemas para meter sus productos hortofrutícolas en Europa? No, al final lo que dice la sentencia, y de verdad que tiene muchos efectos en la pesca, nosotros no vamos a entrar ahí, creemos que es otro debate y que, bueno, no me ha gustado las declaraciones del consejero de Agricultura diciendo que no estaba de acuerdo con la sentencia porque perjudicaba a la pesca española. Eso es otro debate. Lo que dice es que tanto el agua saharaui como el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, que por lo tanto la negociación que la Unión Europea hace con Marruecos, incluyendo esa agua y esos territorios, no son legales, ¿vale? Va a tener consecuencias en la pesca, pero tendrá que buscar otra solución. ¿Van a seguir entrando productos marroquíes? Claro, todo lo producido en Marruecos va a seguir entrando. Esto solo afecta a las producciones que se hacen en el Sáhara y a los desarrollos del Plan Marruecos Verde,
se han ido haciendo y se prevén hacer desarrollos agrícolas en todo el Sáhara. En el Sáhara hay más de 500 hectáreas de invernadero dedicados solo al tomate, por ejemplo, en Dakar, ¿no?, que era la antigua Villa Cisneros. En melón también conocemos empresas, que sobre todo una, que es la más grande, que se llama Dominios Reales, que pertenece a la corte de Marruecos, al reino de Marruecos, que se dedica sobre todo al melón y también tiene producciones de cítricos. Y fundamentalmente la expansión, ¿no?, que en manos de productores marroquíes y también algunos inversores españoles y franceses se estaba haciendo en todo el Sáhara. Porque lo que dice la sentencia es que se ha demostrado que no son el pueblo saharaui quien se beneficia de esas importaciones, sino que han sido colonos los que han ido a través del desarrollo agrícola a instalarse y a aprovecharse de esas tierras, ¿no? Por lo tanto, no es que no vaya a seguir entrando productos de Marruecos, en nuestra opinión no debería de seguir entrando, pero la sentencia se centra en eso. Ahora bien, como el acuerdo incluye esos territorios, el acuerdo es ilegal. Se podrá modificar el acuerdo el día de mañana o habrá otra negociación y ya veremos cómo acaba todo esto. Pero a día de hoy, con la sentencia, literalmente lo que dice es que el acuerdo en los términos actuales es ilegal y que por lo tanto no pueden seguir llegando esas producciones. O si siguen llegando, no se pueden beneficiar de no pagar tasa arancelaria, que ese es otro debate, ¿no? O sea, el acuerdo lo que viene a decir es que puede entrar libremente sin el pago de tasa arancelaria. Como el acuerdo es ilegal, si entran tienen que pagar esas tasas arancelarias. Pero en cualquier caso es meter, por un lado, más presión a las importaciones y cuidado, y esto es un mensaje que dejamos para todos esos que algunos de nuestra provincia están trayendo productos de Marruecos. Estar trayendo productos de Marruecos sin pagar tasa arancelaria ahora contraviene una sentencia de un tribunal europeo y que por lo tanto tienen una situación al menos de inseguridad jurídica. O sea, que están faltando a una cuestión de derecho internacional. Bueno, pues para nosotros era fundamental que se aclarase este punto. De verdad que te lo agradecemos, aunque al fin y al cabo, como todavía hay ese año de prórroga, pues como has comentado hace un momento, tendremos que esperar a ver cuál va a ser la decisión final. Pero bueno, sabemos que de momento este acuerdo se ha declarado ilegal y ahora nos queda ver en este año como de, entre comillas, prórroga que se ha decidido a ver cuál es la resolución. Pero bueno, ya sabemos que en el tema del Sáhara Occidental no se puede hacer cualquier cosa. Sí, simplemente un último mensaje, ¿no? Y es que estamos en COA muy ansiosos de escuchar al ministro. España es la máxima perjudicada de las importaciones de Marruecos y por lo tanto exigimos al gobierno español que pida con contundencia ante las autoridades europeas la ejecución de la sentencia, porque está bien que la pida la COA y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo de hecho, pero yo quiero escuchar a mi país, a mi Estado, y en este caso al ministro de Agricultura, pedir al comisario que se ejecute la sentencia. Porque hace 5 años, con una sentencia en unos términos similares, el ministro vino a decir lo contrario. Cuidado con la posición de España, vamos a estar muy vigilantes en las próximas horas al posicionamiento del gobierno español con este tema, porque es fundamental. Como digo, ¿quién lo va a pedir? Lo tendrá que pedir España, que es donde más daño nos está haciendo estas importaciones. Muy bien, pues Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias por hacernos estas aclaraciones imprescindibles para estar al día con la actualidad y vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurre y seguiremos también muy atentos a todo lo que reivindiquéis desde COAG. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio.
Bueno, dejamos ya aparcado el tema del pacto o no pacto entre la Unión Europea y Marruecos y vamos a pasar a una entrevista que nos va a presentar Luis Aracho. ¿De qué trata esta entrevista? Pues sí, efectivamente, es una entrevista que hemos tenido con Nathalie Chabrier, que es responsable técnico sector agroalimentario en CTA, y con Carmen Ronchel, responsable técnico del sector biotecnológico en CTA, que es la Corporación Tecnológica de Andalucía, que junto a Cajamar hace poco han celebrado en Almería unas jornadas sobre los retos tecnológicos de la edición génica. Entonces, bueno, pues me interesaba especialmente este tema para tener un poquito más claro qué es eso de la edición génica, qué diferencia hay con los alimentos, digamos, transgénicos, porque no es exactamente lo mismo, y sobre todo, pues para que me quede claro que esto de la edición génica no tiene nada que ver con que las plantas luego nos coman a nosotros, ¿no? Bueno, pues que yo agradezco también esa aclaración y vamos a escuchar lo que nos tienen que decir. Lo pudimos leer en fhalmería.com. CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, y Cajamar celebraron en Almería una jornada sobre los retos tecnológicos de la edición génica para la mejora varietal, a la que asistieron más de medio centenar de entidades implicadas en este sector y que contó con la participación de reconocidos expertos, investigadores y empresas. Para hablar de este asunto, contamos hoy con dos auténticas expertas en innovación agroalimentaria. Nathalie Chabrier, responsable técnico del sector agroalimentario en CTA. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y Carmen, hola, ¿qué tal? Carmen Ronchel, responsable técnico del sector biotecnológico en CTA. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué papel creen que jugará la edición génica en la mejora varietal para hacer frente a los desafíos climáticos, ¿no? Porque aquí hablamos mucho de sequía, de aumento de temperaturas, y todo esto afecta a la agricultura, ¿no? ¿Cuál puede ser el papel de esta edición génica? Bueno, sin duda la edición génica está despertando cada vez más interés para mejora de cultivos agrícolas debido sobre todo pues, a la reducción de tiempos del proceso que permite, ¿no? En un proceso de mejora varietal convencional puede suponer 10-15 años en total, acortándose pues, a 4 o 6 años la obtención de nuevas variedades al utilizar técnicas de edición genética. Estas técnicas además permiten realizar cambios específicos, evitando de esta forma pues, efectos secundarios no deseados. Sin duda, la edición génica aplicada a la mejora varietal pues, ofrece una oportunidad única para construir sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes. En cuanto al papel que jugará, pues podemos destacar dos factores, ¿no? Por un lado, pues la obtención de variedades resistentes a condiciones climáticas extremas, como has comentado antes, como puede ser la sequía o el calor, o también la resistencia a plagas y enfermedades. Y por otro lado, pues la obtención de variedades que nos permitan dar respuesta al reto de seguridad alimentaria al que se está enfrentando la agricultura. Obtener variedades más productivas que aseguren alimento suficiente para la creciente población mundial, manteniendo además criterios de sostenibilidad ambiental, es fundamental. Según datos que aportó ANOVE durante la jornada, la agricultura europea actual debería aumentar en un 60% su rendimiento en 2050. Esto sería imposible conseguirlo con las técnicas actuales. Además, también destacaría la obtención de variedades que respondan a las nuevas demandas de los consumidores, ya no solo valores nutricionales, sino también otros aspectos como el color, el sabor. El consumidor cada vez es más exigente y exige variedades diferentes. Pues esto es muy interesante. Quería hablar también de regulación, porque durante la jornada se mencionó la necesidad de adaptar los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo a la nueva regulación de las nuevas técnicas genómicas en Europa. Entonces quería preguntar, ¿qué desafíos y oportunidades ven en el marco regulatorio actual para la implementación de estas técnicas en la mejora vegetal? Pues efectivamente la regulación tiene un papel fundamental en el avance de esas técnicas. Actualmente la legislación europea en vigor, que se aplica para todo el tema de la mejora vegetal, es una legislación sobre pues, los organismos modificados genéticamente y fue publicada hace 12 años, es decir, antes
de que se utilizasen las nuevas técnicas de edición génica como el CRISPR. Entonces, parece ser que esa legislación es un poco, vamos a decir, obsoleta, y por eso desde hace varios años el Parlamento Europeo está trabajando sobre un nuevo reglamento en el cual se distinguen o se quiere distinguir pues, las plantas que serían obtenidas por nueva técnica genética de categoría 1, es decir, plantas en las cuales se inactiva la expresión de determinados genes sin modificar el material genético. Lo que permitiría obtener plantas pues, equivalente a plantas que fueran obtenidas por mejora convencional, y también define pues, esa nueva regulación, plantas obtenidas por nueva técnica genética de categoría 2, en lo cual pues, sí se incorpora cambios menores del genoma. Lo que pasa es que esa nueva regulación está todavía en discusión entre las tres instancias europeas, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y no se prevé que se apruebe a corto plazo. Entonces, eso significa que las plantas editadas genéticamente pues no estarán disponibles en el mercado europeo para el agricultor hasta que no se apruebe y se implemente esa nueva regulación. Y mientras tanto, pues hay otros países como Estados Unidos, la India, Japón, Australia, que sí ya reconocen esas plantas NGT de categoría 1 como plantas equivalente a las plantas obtenidas por mejora convencional. Lo que significa que pues Europa se está quedando un poquito atrás en esa carrera de la mejora vegetal. Y por eso pensamos que es necesario seguir trabajando en superar esas barreras que siguen existiendo para poder aplicar esas tecnologías de edición genética. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en que esto es fundamental. Siempre se dice que Europa es una potencia burocrática, pero yo quería preguntar por las herramientas en concreto, porque en la presentación, pues en la jornada se presentaron las que explicaron Sequentia y MadeImplant, pero quería preguntar cuáles a día de hoy destacan como herramientas más prometedoras para su aplicación a corto y medio plazo en esta mejora de cultivos. Bueno, de las herramientas de edición génica que se presentaron en la jornada, sin duda hay que destacar la herramienta CRISPR-Cas9. Esta tecnología, la tecnología CRISPR, la verdad es que ha revolucionado el campo de la edición genética, no solo en el sector, o sea, en la mejora varietal, sino en todos los sectores, ya que permite inactivar o modificar genes con pequeñas variaciones genéticas, lo cual ha sido un avance muy grande en todos los sectores. La primera generación de estas herramientas CRISPR surgieron en 2013 y permitían inactivar genes específicos de forma muy eficiente, pero tenían ciertas limitaciones a la hora de hacer sustituciones de nucleótidos o de lecciones o inversiones de grandes fragmentos de ADN, por lo cual se obtuvieron una segunda generación de herramientas CRISPR, que son los editores de base, incluso una tercera generación de herramientas CRISPR, que son los editores de calidad. La elección de una herramienta u otra pues siempre depende de la aplicación que se quiera hacer y de los objetivos planteados. Estas herramientas CRISPR son complementarias, como bien has dicho, con muchas de las herramientas que se presentaron en la jornada, como el RNA-seq, que permite el análisis del transcriptoma, o la secuenciación de última generación, la NGS, que permite la secuenciación de gran cantidad de fragmentos de ADN. También se presentaron en la jornada y se habló de otras técnicas con gran potencial en mejora varietal, como puede ser el nuevo editor de base Bridget Editing o cisgegénesis, intragénesis o la mejora molecular de plantas, que también se conoce como MAS, mejoramiento asistido por marcadores moleculares de sus siglas en inglés, MAS. Creo que esas serían las herramientas que destacaría. Pues vamos a estar muy atentos a todo lo nuevo que aparezca en este tipo de herramientas, porque creemos que para estar en la vanguardia del campo es fundamental. Me gustaría ahora tratar un tema que es un poco delicado, y es los retos que hay para comunicar estas nuevas tecnologías, porque muchas veces, por desgracia, hay mucha magufería detrás de esto y hay gente que no puede evitar pensar en películas de ciencia ficción, ¿no?, en las que las plantas nos comen a nosotros, cuando hablamos de este tipo de
de edición, ¿no? Cuando realmente nada más lejos de la realidad. Entonces mi pregunta es sobre cuáles son los retos para comunicar estas nuevas tecnologías sin abrumar a ese agricultor tradicional o a esa empresa del campo almeriense. Pues sí, pensamos que efectivamente es necesaria hacer una labor de concienciación y de comunicación, y no solo hacia las empresas del sector y los agricultores, sino también hacia la sociedad en general y el consumidor. Porque ahora mismo hay una fuerte presión de la opinión pública justamente sobre el proceso regulatorio, que está un poquito en stand-by a nivel europeo y que está ralentizando el avance de la aprobación de la nueva regulación. Yo creo que de manera general hay desinformación. Hay una tendencia a asociar las plantas que podríamos tener por edición génicas con las plantas transgénicas. Que son cosas muy distintas, y entonces es necesario comunicar e informar a todos los niveles de la sociedad. Para ello, pues se debería explicar lo que son esas nuevas técnicas génicas de manera divulgativa, insistir en que pues en el 2024, este mismo año, hay un panel que se llama el panel de OGM, ¿no? De organismo modificado genéticamente, de la EFSA, que es la Autoridad Europea para la Alimentación y la Seguridad, ese panel emitió una opinión favorable, o sea, en un informe indicando que hoy día hay literatura científica disponible que demuestra que se pueden considerar esas plantas de nueva que proceden de las nuevas técnicas génicas de categoría 1 como plantas obtenidas por método de mejora convencional. Es decir, que hay evidencia científica, ¿no? Yo creo que también lo que habría que hacer es divulgar con ejemplos de plantas editadas que ya están en el mercado en otros países y que no pasa nada, que al revés, es una cosa positiva, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pues hay una empresa que ha puesto en el mercado una lechuga que tiene una oxidación reducida, es decir, una lechuga editada que tiene más vida útil. O también en Estados Unidos una empresa ha puesto en el mercado una ensalada que procede de hoja de mostaza y que tiene menos amargura, ¿no? Obviamente una planta editada. Y también en Japón, por ejemplo, el Japón ha sacado al mercado un tomate que se llama el tomate GABA, que es una planta editada y que puede bajar la presión arterial de las personas. Es decir, que hay que comunicar en ese sentido de manera pragmática y divulgativa. Pues esto me ha fascinado, esos últimos ejemplos creo que son súper interesantes y ya tengo ganas de que estén en mi supermercado. Quería tratar un último asunto, y es que teniendo en cuenta la colaboración entre entidades públicas, privadas y centros de investigación, me gustaría saber cómo creen que este tipo de proyectos colaborativos, como los promovidos por CTA y Cajamar, pueden acelerar la innovación en el sector agrícola. Pues mira, efectivamente en esa situación en la cual están las tecnologías de edición génica, pensamos que es cuando la colaboración público-privada coge todo su sentido. Las empresas obtentoras de nuevas variedades pues normalmente despliegan su propio programa de mejora varietal y ahora pues tienen una oportunidad muy importante con esas nuevas técnicas, porque le van a permitir ahorrar tiempo y dinero para este proceso de obtención vegetal, ¿no? Y para acudir o para implantar esas técnicas, pueden esas empresas acudir a grupos y centros de investigación público, que es donde están las capacidades científicas y tecnológicas para utilizar esas nuevas técnicas de manera aplicada. Y en España, yo creo que es importante recordar que disponemos de muchos científicos de renombre en el campo de la mejora varietal y en el uso de esas nuevas técnicas genéticas. Por ejemplo, en el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, pues hay un grupo de investigadores que han desarrollado una variedad de trigo que tiene un bajo contenido en gluten, es decir, que es un trigo que sería apto para celíaco. Lo ha hecho aplicando técnicas de edición génica. Pero ese trigo obviamente no está disponible en el mercado, ¿no? Por tema de regulación que hemos nombrado antes. Entonces, pues eso, desde CTA pensamos que es importante promover la colaboración entre empresas españolas,
y grupos de investigación público, específicamente en Andalucía. Y para eso nosotros desde STA pues, tenemos una convocatoria específica para poder financiar proyectos de I+D liderado por empresas que trabajan con grupos de investigación sobre proyectos pues, que tienen un alto potencial comercial. Cajamar es parte de nuestra fundación en CTA y es una de las empresas que también, desde la cual animamos a las empresas españolas del sector de la medicina dental a hacer esos proyectos de I+D con centros públicos de investigación, porque es una manera para la empresa de afianzar su competitividad. Y probablemente, pues si hablamos de aplicar tecnología de edición génica, será una manera de estar preparada para cuando el mercado europeo sea apto a comercializar variedad de plantas editadas. Bueno, creo que todos los que tengan interés en las novedades y en el futuro del campo tienen que estar enterados de estos asuntos. Nathalie Xavier, responsable técnico sector agroalimentario en CTA, Carmen Ronchel, responsable técnico del sector biotecnológico en CTA. Os agradezco muchísimo que hayáis podido sacar hueco para estar con nosotros y también, agradeceros por poder traernos esa información de estos temas que, aunque sean un poco técnicos, no dejan de ser fundamentales si queremos estar al día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por divulgar la innovación. Un abrazo y nosotros continuamos. Bueno, pues esto ha sido todo. Despedimos la primera semana de este mes de octubre. La semana que viene se prevé frenética. Estáos muy atentos todos nuestros oyentes al programa de FH Almería Radio, porque vamos a estar en Madrid, en Fruit Attraction, informando de todo lo que va a ocurrir en esta feria, que es una de las principales ferias del sector. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 4 de octubre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 2,32. La Perona Roja, un primer corte de 5,86 y un último de 3,94. La Rastra, un único corte, 6,06. La Estrique, un primer corte de 6,06 y un último de 2,50. La Emerite, un primer corte de 4,68 y un último de 3,38. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,71. El español, un primer corte de 1,02 y un último de 0,80. El Almería, un primer corte de 0,71 y un último de 0,64. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,82 y un último de 1,39. El gordo, un primer corte de 1,66 y un último de 1,27. El blanco, un primer corte de 2,29 y un último de 1,76. Pasamos ahora a las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,63. La larga, un primer corte de 0,90 y un último de 0,71. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 0,76. El Daniela, un primer corte de 1,40 y un último de 0,83. El pera, un primer corte de 1,52 y un último de 0,97. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,49. El padrón, un primer corte de 2,13 y un último de 1,93. El italiano verde, un primer corte de 1,50 y un último de 0,97. El italiano rojo, un primer corte de 2,34 y un último de 0,49. El lamullo verde, un primer corte de 1,79 y un último de 1,21. El lamullo rojo, un primer corte de 2,76 y un último corte de 1,92. California verde, un primer corte de 1,28 y un último de 1,03.
El California rojo, un primer corte de 1,42 y un último de 1,17. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,52. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 4 de octubre de 2024.